El tiempo de recolección de datos hay que ver si es prospectivo o si es también retrospectivo, ¿ya? El tiempo de recolección de datos es un asunto que es fundamental. ¿Por qué? Porque si es retrospectivo, no significa que vamos a recoger información cuyo efecto es en el presente y buscamos la causa en el pasado. Y si es prospectivo, vamos a ver si empieza la causa en el presente y el efecto en el futuro. Una combinación, como por ejemplo una corte perspectiva, una corte retrospectiva, etcétera. Estamos haciendo la clasificación en general de todo lo que significan los métodos de observación. Y podemos tener recolección primaria, en la cual vamos a aplicar una entrevista, una guía de observación en plena cirugía, o fuente de información secundaria como es la historia clínica. Entonces pueden ser cualquiera de estas naturalezas para poder recolectar información de datos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta, ¿no? Si nosotros, tanque ingresan bastantes. Ok, si es un estudio transversal, un solo grupo de observaciones es recolectada. Es como una fotografía en el momento, ¿no? Es como una foto en el momento, como una especie de clic para poder determinar, diagnosticar u observar qué cosa es lo que está pasando en una realidad. Pero si es longitudinal, podemos hacer dos o más seguimientos o grupos de observaciones, lo cual implica, pues, una temporalidad mayor. ¿Ok? Entonces, esto ya podemos calcular en situaciones donde las poblaciones están en riesgo, podemos hacer una cohorte, podemos hacer un seguimiento, ¿no? En la cual hay una exposición y vamos a ver qué es lo que está pasando de manera natural. Otra cosa que es muy importante también aquí, ¿no? Y es necesario que se comente, es que los diseños observacionales tienen otra clasificación como el exploratorio, descriptivo y analítico. Si hablamos del estudio exploratorio, esto es cuando no conocemos algo y básicamente hacemos un estudio a pequeña escala porque vamos a explorar por primera vez una situación. Descriptivo porque este nos va a permitir contar casos y asociar algunos elementos para formular hipótesis. En este campo estamos, en los estudios de casos, estudios transversales, se encajaría en el campo descriptivo. También en el campo de naturaleza analítica, ya es cuando probamos hipótesis. Aquí pues tenemos trabajos de pequeña o gran escala, como casos de controles, transversales, cohortes, corte de perspectiva, corte retrospectiva, cortes prospectivas, etcétera. Pero también podemos tener otro tipo de clasificación de los diseños observacionales. Y eso es, por ejemplo, los diseños preliminares, que es lo que vamos a hacer hoy día, que son reportes de caso y series de caso. También, del punto de vista básico, ¿no? Podemos tener trabajos de naturaleza transversal, caso control, cohorte, ya sea prospectiva o retrospectiva. Estudios híbridos, como por ejemplo cuando tenemos dos o más, ya sea caso control anidado con una cohorte. Podemos combinar tanto casos y controles o una cohorte. O incompletos, como un estudio ecológico, por ejemplo, ¿no? U otros, como estudios repetidos, transversales de caso, estudios migrantes, gemelos, multicéntricos, etcétera, que pueden ayudar a tener una mejor clasificación del sistema de investigación, ¿no? Entonces, es muy importante que se tome en cuenta esto, ¿ok? Esta diapositiva no sé por qué no me sale. No me quiere proyectar. Un ratito, por favor, vamos a ver. Uy, sigue pensando y no sale. Ya, vamos a ponerla así nada más, ¿ya? Ok. Entonces, es importante tener en cuenta también que los estudios de serie de casos, ¿no? Es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Y en cuanto, déjame volver a poder proyectar, no sé qué pasa. No, no quiere. A ver, seguimos nada más. En cuanto a los estudios de serie de caso, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que nos inspira? En primer lugar, tenemos que tener una serie de casos clínicos, ¿no? Una serie de casos clínicos. Empezamos con una serie de casos clínicos. Usualmente un grupo de casos coherente, consecutivo de una enfermedad, por ejemplo, los primeros casos de COVID, cuando apareció el COVID, o por ejemplo, los primeros casos de chikungunya, ¿no? Que fue importante pues analizarlos o los primeros casos de Proteus vulgaris con sepsis, en el caso de el fenómeno del niño
costero o del niño magnífico que le llamaban, con la niña del año 1998, por ejemplo, ¿no? Fue una cosa impactante porque murieron muchas personas con Proteus vulgaris, ¿no? Y Pseudomonas aeruginosa. Entonces, cosa que nosotros lo manejamos tranquilamente con antibióticos, fallecieron muchísimos, ¿no? Y uno de las personas afectadas fui yo, pero no morí. ¿Ok? Entonces, en esa época, obviamente, podemos juntar una serie de casos de condiciones y características similares y poder estudiarlas, armar una especie de signos, síntomas, una jerarquía de condiciones para poder exponerlas al mundo, ¿no? Esto se deriva, pues, de una práctica de uno o más profesionales que atienden diferentes casos, los compartimos, los juntamos, ¿no? Lo definimos y, obviamente, se expone, ¿no? Una serie de casos es efectivamente un registro de varios casos que comparten una similitud, que comparten condiciones muy importantes y uno quiere pues poner al alcance al mundo esto que no se puede convertir todavía en casos y controles o cohortes en perspectiva histórica, en corte perspectivo, en corte retrospectiva, porque no hay suficiente evidencia. Por lo tanto, los estudios de casos todavía son un aporte preliminar, un aporte incipiente y cuando uno escoge casos, no escoge cualquier caso, pues un paciente con diabetes, historia de vida del paciente con diabetes, ¿no? XX y ya está, ¿no? O, por ejemplo, un caso de preeclampsia y listo. Eso no es un estudio de caso. El estudio de caso tiene que caracterizarse por ser algo original, algo importante, algo que no es cotidiano, porque de lo contrario no sería un primordio de un estudio analítico, ¿no? No sería un embrión de un estudio analítico, sería prácticamente un estudio analítico que yo hago porque no tengo tiempo o no tengo presupuesto. Y eso no sería un estudio de caso. Por eso que los estudios de caso son para condiciones especiales. Se analizan casos juntos para aprender acerca de una enfermedad nueva, algo novedoso a lo que está ocurriendo recién. Y una serie de casos clínicos, pues, son de valor de epidemiología para, en primer lugar, estudiar signos y síntomas que aún no se conocen y empezamos a entender. Cuando aparecieron los primeros 40 casos de COVID-19, nos dimos cuenta que hubieron 35 fallecidos hombres y 5 fallecidas mujeres. Entonces, ya en la distribución por sexo de ese estudio de caso, ya era muy importante el reconocimiento de la casuística. Ya podríamos sacar algunas conclusiones ahí y las conclusiones se evidenciaron 6 meses después, donde entendieron que el EK2 en el varón tenía mayor cantidad de receptores EK2 que eran afines con la proteína Spike y por eso que los hombres, especialmente con aquellos que pasan de los 40 o 50 años y tienen un vientre o un abdomen con tejido conectivo laxo aerolar muy abundante y por lo tanto los receptores EK2 o ACE2 muy, muy abundantes, más o menos a un 3.000 a 4.000% por encima de la mujer. Entonces esto lo sometía a un riesgo muy alto en relación a la muerte por COVID-19, por ejemplo. Si no se hubieran estudiado esos primeros 40 casos, no se hubiera puesto la precaución de repente en el cuidado del sexo que tenía mayor exposición y mayor debilidad en el COVID-19. Tanto así que incluso ustedes no saben que había incluso salidas por género, ¿no? Hay días que salían los hombres, hay días que salían las mujeres con la finalidad de cambiar esta exposición. De repente la estrategia no fue la más adecuada. Pero, por ejemplo, en Suiza, en Inglaterra y en Francia, pues los hombres no podían salir, por la sencilla razón que su exposición ya se había demostrado que tenían una mortalidad más elevada. Las mujeres salían con permiso, pero los varones no podían salir, ¿no? Porque sabíamos que la exposición y el riesgo de muerte por COVID del hombre era 17 fallecidos por hombre por una mujer. Eso se calculó con los primeros estudios de caso. O sea, ¿qué tan importante es esto? Pero como les vuelvo a repetir, un estudio de caso no se hace de lo que sea, de algo ya demostrado. Eso simplemente sería un estudio a medias porque me falta presupuesto o me falta tiempo. Hay que crear definiciones de los casos porque es algo incipiente, algo que está empezando, entonces no está totalmente dilucidado o determinado. Y obviamente esto sirve para educación clínica, para revisar y para investigar. Es muy importante el estudio de series de casos, ¿no? Pero la serie de casos no solamente suele estar en un grupo de sujetos, ¿ok? No solamente suele estar en un grupo de sujetos. Ah, sí, sí, sí se puede. Un ratito. Sí se puede, solo hay que esperar un ratito, ¿no? Un estudio de serie de este caso no solamente se va a basar pues en un grupo de sujetos, sino también pueden estar basados en poblaciones.
Cuando una serie de casos está ya completa en un área geográfica definida, se conoce a toda la población, es una serie de casos basados en población. Por ejemplo, si nosotros vamos a cierta zona de Sierra Leona, vamos a encontrar una enfermedad muy importante que es el Kwashiorkor o el marasmo, que es un tipo de desnutrición crónica muy grave, dentro de la cual pues podemos observar a los niños con un vientre muy eventrado, ¿no? Un poquito más grave que el raquitismo, con una magnificación de la evidencia de parasitosis intestinal, brazos y piernas, uy, otra vez, disculpen, pero ya, ahora sí. Brazos y piernas extremadamente delgados y algunos dirían, pero profesor, eso ya se ha visto desde la época de los 80 y hemos visto esos tipos de casos. Sí, pero ya hemos visto individualizados. Ahora tenemos en Biafra, en el Congo belga, en Sierra Leona, poblaciones completas con esas características. Entonces podemos hacer estudios de caso basados en población. No es como en el mundo, pero en esa zona geográfica, en esa caracterización, justo en esa zona endémica, existe una propiedad, una condición, una característica que homogeniza a todos ellos. Y eso podría ser un estudio de caso basado en población. Por ejemplo, los casos de hipotiroidismo clínico marcado o con tumor de tiroides en la sierra del Perú, que está mediado básicamente por la deficiencia de yodo. eh, Podríamos trabajar casos basados o serie de casos basados en población. También podríamos trabajar, por ejemplo, la muerte temprana de la gente Ashaninka o la gente Bora o Huitota en Pacaya Samiria, que curiosamente por el exacerbado consumo de yuca tienen una exposición a una muerte muy temprana, de muerte natural por paro cardíaco, pues todos sabemos que de la yuca sale el cianuro, sobre todo con una liofilización muy importante y una vaporización. Entonces, estas personas pues consumen abundantemente este alimento casi en todo y con diferentes tipos de licores con vaporización expuesta, entonces ellos van acortando su vida por un envenenamiento poco a poco. Entonces, un poblador ashaninka tiene un promedio de vida de 45 años aproximadamente, ¿no? Entonces, podemos hacer un estudio de caso basados en población allí, que es también muy importante. Pero siempre, como les digo, el caso tiene que ser lo más original posible, cosa que no haya sido estudiada previamente, cosa que no haya sido ampliamente revisada, ¿no? Epidemiológicamente, la serie de casos más importantes son registro de enfermedades serias o mortales. No vamos a hacer un estudio de serie de casos de la caspa, ¿no? No vamos a hacer un estudio de serie de casos del acné. Siempre nos importaría hacer una serie de casos acerca de enfermedades de mayor magnitud, de mayor gravedad, ¿no? Eh, Usualmente nos importa las enfermedades no transmisibles, ¿no? La utilización de servicios de salud, por ejemplo, admisiones hospitalarias, también podemos trabajar como un evento de serie de casos usualmente reunidos por razones legales o administrativas. Entonces, serie de casos no solamente puede ser patológico, sino puede ser gerencial o administrativo en el área de la salud. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Otra cosa que tienen que saber ustedes es que el caso no es algo cotidiano. Vuelvo a repetirlo por quinta vez, no es algo cotidiano, es algo diferente, es algo que aparece, es algo que ocurre, es algo que cambia el status quo y que como no existe suficiencia muestral ni normalidad para poder hacer una investigación de manera cotidiana, de manera permanente, porque es una casuística eventual, es una casuística que siempre ocurre, no, el estudio de casos son cosas que no siempre nos pasan. Por ejemplo, un estudio de caso que hicimos con el doctor Proclo Pérez Palma en el Hospital Rebaileti en el año 1995 fue acerca de un niño siamés toracópago, eh, obviamente gemelar, pero que curiosamente pues tuvo una sobrevida de más de una semana, ¿no? Con anencefalia marcada, un solo corazón, dextrocardia cardíaca, un solo hígado, un solo abdomen, un solo par de pulmones, dos piernas, dos brazos, dos cabezas, dos cerebros, dos cuellos, unido por la vértebra C6 y C7, ¿no? Entonces ahí es una cosa muy importante porque el estudio de caso cobró muchos análisis, muchas tomografías, radiomonensayos, análisis genético, cariotipo, pero muy importante el hecho de haber hecho cortes histológicos, cortes patológicos, cortes de laboratorio. Salieron, ¿no? Muchos casos importantes y relevantes para poder hacer una investigación bastante fructífera, ¿no? Que se vuelva a ocurrir un toracópago
siamés con anencefalia, no gemelar, obviamente, podrían pasar 15, 20, 30 años hasta poder encontrar un caso similar, ¿no? Entonces es muy importante ver la rareza del evento, ¿no? Entonces mucha gente dice, ah, profe, yo hago un estudio de serie de casos porque ya con eso voy a empezar, ¿no? Y eso va a ser mi primera investigación en la cual quiero publicar, porque hacer un estudio de cohorte, caso control, perspectiva histórica, ambivectiva, correlacional, factorial múltiple, ecuaciones estructurales, eso es muy complicado. Voy a empezar con serie de casos. Es que uno no estudia, no hace una investigación porque le sea fácil o le sea difícil. Uno hace investigación porque la ama, simplemente, y quiere descubrir el porqué de las cosas y porque necesita tener una respuesta a un viejo problema o a un nuevo problema a la cual queremos pues abordarlo. Y el estudio de casos siempre se da con nuevos problemas o con viejos problemas poco frecuentes, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Para profundizar las circunstancias pasadas de los pacientes, el estudio de caso tiene que ser una historia natural y un espectro muy profundo de la evolución de los pacientes, ¿no? Aquí hay que incluir exámenes, registros médicos, observación, a veces hasta la muerte, autopsia, ¿no? Cuando sea apropiado. Los profesionales de la salud pueden construir un cuadro de historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, un estudio de caso es cuando Daniel Sides Carrión se inoculó la verruga peruana, ¿no? Y cuando se inoculó, pues la verruga, él escribió la historia natural de esa enfermedad, se inmoló, digamos, por la ciencia. Bueno, todos ahora sabemos que eso puede además tener un trastorno psicológico o psiquiátrico de fondo, ¿no? Pero en su momento era heroico, ¿no? Entonces la idea de alguna manera es entender y conceptualizar que no vamos a hacer eso de ninguna manera, porque las experimentaciones, autoexperimentaciones o experimentaciones con daño de esa magnitud están prohibidas por el Comité de Ética desde Nuremberg, ¿no? Desde 1947 hasta la Declaración de Helsinki 6 en el año 1983, y que posteriormente la Declaración de Ética Mundial de SIOMS, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, la Declaración de Ética Mundial de la Sociedad Médica Mundial y la Declaración de Belmont, además de la asociación de la Declaración de la UNESCO, y Helsinki 6, modificado, rectificado y arreglado en el año 2017, ya nos establecen que no podemos experimentar con nadie ni con nosotros mismos, porque eso sería vetado por la Asociación Ética y no sería ni publicable ni revisado por ninguna revista científica. Más o menos es como en la lucha libre hay un luchador que asesinó a su esposa, a sus hijos, y él también se quitó la vida y ese programa de lucha ha quitado todo acerca de ese luchador históricamente, de las redes, de internet, de YouTube, de los videos, de la TV, de todo, ha sido absolutamente eliminado de todo, porque es un delito, ¿no? No puede ser eso promocionarse un delito. Igual, las flagrancias éticas, como la autoexperimentación o la experimentación en seres humanos para ver cómo se desarrolla la historia natural de una enfermedad es gravísima, ¿no? Lo que hace Daniel Álvarez Carrión en su momento fue loable, pero hoy día no sería bien visto. Peor, por ejemplo, el caso de Tuskegee o el caso ¿cómo se llama?, de los médicos de Nuremberg, de Alemania, que experimentaban en seres humanos en la Segunda Guerra Mundial. Eso no se podría hacer. Entonces nosotros tendríamos que observar al natural cuando una persona ya tiene esa historia natural de la enfermedad. Y si no hay cura, pues ver cómo se evoluciona hasta encontrar la cura, hasta el momento que se interviene, o simplemente evolucionarlo hasta la muerte en el caso que ocurre en alguna enfermedad incurable, como el caso del cáncer, a pesar de las intervenciones, tratamientos o terapias. Algún cáncer muy especial, muy particular, ¿no? Hay algunos casos clínicos bastante relevantes sobre el cáncer de páncreas, ¿no? Que en 1 o 2 meses de ser diagnosticado, pues, por su manera de ser agresiva, pues acaba con la vida de las personas. Sin embargo, uno sabe por qué hay personas que duran más tiempo, como Steve Jobs, que duró pues varios años con el cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, estas cositas excepcionales son motivo de investigación, sobre todo para ver la historia natural de la enfermedad, en el caso que un paciente haya, digamos, fallecido por una enfermedad nueva, novedosa, diferente o interesante. Sobre todo porque de un gran aporte a la medicina y un gran aporte a las ciencias de la salud para poder, digamos, descubrir nuevos elementos que aparentemente no se encontraban previamente, ¿no? Entonces, la serie de casos poblacionales es una extensión sistemática de una serie de casos convencional, pero a nivel poblacional incluye, pues, las defunciones, ¿no?, a nivel poblacional,
¿no? Sin haber visto un caso clínico, ¿no? Entonces hace estudios poblacionales viendo magnitudes de enfermedades. Ahorita, por ejemplo, ustedes podrían hacer un trabajo, como lo hizo Estados Unidos en el año 1958, cuando Edward Hooper fue a hacer la investigación acerca del CYP40, del virus de la inmunodeficiencia simia, en el Congo belga, cuando pues los americanos fueron a hacer cuarentena a esa ciudad y sitiarlos militarmente porque se había desatado una enfermedad transmitida por la preparación de la vacuna de la polio a través de los riñones de mono, de chimpancé, cuando realmente para las vacunas, ustedes saben, todos saben que se prepara con riñones de macaco rezos o mono verde africano, porque una vacuna sintética es muy cara. Entonces, los primeros casos que ocurrieron era que los americanos empezaban a estudiar cómo se moría la gente del Congo belga de una extraña enfermedad que le quitaba su inmunidad, que generaba tuberculosis y le producía sarcoma de Kaposi, 10 años después de haber sido vacunados por la vacuna antipoliomielitis dada por vía oral con la experimentación con los riñones de chimpancé dada por Hilary Kropotkin en el Congo belga en el año 1958-59. Entonces, por ejemplo, ahí se hicieron varios estudios de caso muy importantes y existen evidencias riquísimas de cómo aparecieron este tipo de enfermedad hasta la muerte. Lo que esperaban los americanos al hacer la cuarentena en el Congo belga es que fallezcan todos las personas que tenían esta extraña enfermedad. Una vez que llegó al año 1979, se regresaron todos los militares de Estados Unidos. Curiosamente, los militares lo adquirieron, esta enfermedad, de alguna manera muy curiosa, no se sabe cómo ni por qué, pero ya sabemos que quienes lo portaban eran los morenitos del Congo belga, no lo portaba el mono o el chimpancé. Bueno, inicialmente y naturalmente sí en sus riñones, pero estos fueron dados por vacuna vía oral a las personas. Entonces los americanos publicaron cientos de estudios de caso para ver, sobre todo los médicos militares, para ver cómo evolucionaba en un país donde no había habido tuberculosis y cómo durante 10 años moría poblacionalmente la gente, ¿no? Entonces, 1 millón de personas fueron vacunadas, 1.400.000 personas fallecieron, supuestamente habían fallecido todos. Después de 10 años en un país en cuarentena, el Congo belga, el príncipe Leopoldo de Bélgica se mandó mudar a su casa, ¿no? Incluso ustedes reconocerán el Congo belga porque varias escenas de la película Soy Leyenda han sido filmadas ahí, ¿no? Tienen muy parecido a Nueva York. Y es así, tal cual ustedes la ven en la película, es tal cual es el Congo belga, una ciudad modernísima y replicada tipo Nueva York por el príncipe Leopoldo de Bélgica, con alta modernidad, con alto desarrollo, pero que lastimosamente una extraña enfermedad que hoy le llamamos SIDA, arrasó con ese país y se fueron y se retiraron del país los belgas de Bélgica y se quedaron pues los africanos a vivir ahí y los sitiaron los americanos para como cuarentena hasta que fallecieran todos. Y todo feliz si los americanos no hubieran transmitido esa enfermedad al mundo en el año 1981 con el primer caso, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un caso de una historia natural, un estudio de caso que reportó Edward Hooper en su investigación junto con John Hamilton, ¿no? En las primeras revistas de la Royal Society de Inglaterra, hablando de este caso extraño de cómo 1.400.000 personas han fallecido después que hayan sido vacunadas el mismo millón, más 400.000 más, ¿no? Con una vacuna vía oral, que era la vacuna antipolio, hecho con riñones de chimpancé. Y así pues, después de 35 años de investigación, se descubre que el SIDA fue creado por Hilary Kropotkin, no creado, transmitido de los riñones de chimpancé a los seres humanos por vía oral a través de una vacuna, ¿no? Y se descubrió pues el origen del VIH-Sida después de este estudio de un periodista, Edward Hooper, con el Premio Nobel de Biología John Hamilton, ¿no? Y bueno, así pueden haber estudios poblacionales muy importantes como estudios de caso y tan relevantes que son necesarios de ser conocidos a nivel de la comunidad científica y trascendentales para ser interpretados y analizados por el mundo, porque son casos nuevos y cosas que realmente van a impactar. Entonces, no significa que nosotros podamos hacer estudio de caso de lo que sea. A ver, hago mi internado, estudio de caso de los primeros pacientes que encuentre porque quiero publicar algo. Vamos a tener una alta tasa de rechazo, no nos van a querer publicar y aquellos que no quieran publicar van a ser revistas no indexadas o de un bajo perfil de publicación. Hay que tener en cuenta mucho eso. ¿Ok? Entonces, esto nos permite pues tener un amplio entendimiento de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Sobre todo a nivel de el conocimiento de lo que está pasando a nivel de población. Si nosotros ahondamos un poquito más acerca del tema, ¿no? Nosotros, al entender los estudios de caso ah, entonces, a nivel de población,
Eh, por ejemplo, se usa completamente a nivel epidemiológico los datos de las series de casos se necesitan sobre una población para permitir el cálculo de tasas. O sea, nosotros no utilizamos los casos solamente para contarlos, sino que si tenemos casos suficientes podemos calcular pequeñas tasas, ¿no? Es muy importante porque esta serie de casos pues nos ayuda más o menos a hacer un pronóstico, ¿no? Pero todavía no es un estudio completo, porque después del estudio de casos viene el estudio de casos y controles, luego viene el estudio de cohortes, o sea que todavía es un cálculo incipiente, ¿no? Esto es clave para entender la distribución de la enfermedad en las poblaciones también, ¿no? Para el estudio de sus variaciones en el tiempo, en sitios por características de la población. Por ejemplo, tenemos en la Oroya, ¿no? El caso de la enfermedad de Carrión, la UTA, ¿no? Tenemos en Pacaya Samiria la mortalidad temprana por envenenamiento de arsénico y cianuro. Tenemos estudios de caso, por ejemplo, en zonas de Huancayo y Huancavelica, hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo y tumores a nivel tiroideo por la deficiencia de yodo en la alimentación. Y así podemos ir caracterizándose por población, por tiempo y por características diferentes tipos de casos. La serie de casos puede ser la clave para los estudios de cohorte, un pie para entrar a los juegos y controles y un pie para dar el conocimiento a los experimentos, ¿no? Siempre un diseño de serie de casos a nivel conceptual, señores, es bastante simple. Es más, yo diría que mucha gente, muchísima gente hace un estudio de serie de casos y no se da cuenta. No le ha llamado estudio de serie de casos, no tiene idea, ¿no? Por ejemplo, un grupo, este, de personas, hace un estudio en un colegio, en un salón de clases, en 20 personas, y entonces ya estaríamos hablando de que está haciendo un estudio de serie de casos, ¿no? Porque primero no tiene la suficiencia muestral, ¿no? Y al no tener la suficiencia muestral, bueno, está cogiendo lo que puede coger, lo que tiene al alcance. Y si esos presentan un comportamiento particular, una característica interesante, entonces estamos abriendo un estudio de caso, ¿no? Mucha gente dice, oye, hice un estudio en 40 personas que aparecieron con tal enfermedad. Oye, eso no es un estudio. No, es que es toda la población. Es la población muestral, dicen las personas. A ver, explícame eso. Es la población muestral, dicen. ¿Cómo es eso la población muestral? Es que yo voy a hacer un estudio en el cual quiero determinar si el consumo de flúor en exceso está relacionado con la hepatomegalia. ¿Y cuántas personas has elegido? Bueno, he cogido 35 personas con hepatomegalia. ¿Y por qué las has escogido? Ah, porque justo han ido en mis turnos, justo han ido en los momentos que yo trabajo y encontré un caso de hepatomegalia cada 3, 4 semanas, entonces lo sigo estudiando y quiero ver la prevalencia de ellos del consumo de flúor. Pues es un estudio de caso, porque no estás cumpliendo con las características muestral ni con representatividad, o un estudio de serie de casos, ¿no? Ni con representatividad, ni con la aleatoriedad, no vas a responder hipótesis, no vas a tener homogeneidad, no vas a tener nada. Vas a coger lo que se te aparece. Diría yo que 9 de cada 10 tesis de ciencia de la salud, 9 son estudios de caso, de serie de casos, y ni lo saben. ¿No? Y le llaman pues estudio de cohorte, caso control, pero realmente no lo están haciendo porque no están cumpliendo con la suficiencia muestral. Lo primero que se tiene que hacer en toda investigación es cumplir con la suficiencia muestral. ¿Qué significa esto, no? A ver, tú tienes un tema de investigación. A ver, yo quiero relacionar el uso de yodopovidona y su relación con la aparición de psoriasis. No sé si conocen a la yodopovidona o yodo, o alcohol yodado, o el nertiolate, por ejemplo. Mucha gente usaba eso, ¿no? Entonces, y mucha gente que usaba eso y ahora tiene psoriasis, por decir, ¿no? O enfermedades autoinmunes, como rosácea y algún tipo de estas cosas. Entonces, yo encuentro solo 30 pacientes con rosácea y 15 pacientes con psoriasis y le hago un cuestionario profundo para determinar si consumieron o no tertiolate, alcohol yodado, yodopovidona y este tipo de cosas para ver su prevalencia, para ver si esto generó pues algún tipo de enfermedad autoinmune. Y los alumnos me dicen, doctor, yo estoy diciendo una población muestral. A ver, explícame eso. Sí, sí, porque son los únicos 40 pacientes que han llegado al hospital. Es que eso no es población muestral. Eso es por conveniencia. Eso tú lo has escogido por casualidad y justo llegaron en tus turnos. Es un estudio de serie de casos. No es un estudio. A ver, calculemos la muestra. Calculemos la muestra en OpenEpi. ¿Cuánto te sale? 475. ¿Ves? Tú necesitas 475. Es más, 475
con psoriasis y 475 sin psoriasis, más 320 con rosácea y 320 con rosácea. Están necesitando 1.400 pacientes. Esa es tu muestra. ¿Y por qué dices que solamente los 44 es tu población muestral? ¿Qué hablas? Población muestral no es igual. Es como decir grande chico. Es como decir lunisol. Es como decir día y noche. Es imposible. No existe el término población muestral o muestra poblacional. O es población o es muestra. Y siempre cuando se hace una investigación, tú calculas primero la muestra. Y el tamaño de la muestra te sale 370, son 370. Si tú escoges a 40 personas porque es la que encuentras, bueno, es porque tu comodidad, tu facilidad, te faltó dinero, no tuviste tiempo, te dio flojera, no tuviste acceso, no pudiste entrar a otro establecimiento de salud, pero eso no es una investigación de ninguna manera, porque no has cumplido con el primer principio de la investigación, que es cumplir con la representatividad, que significa el cálculo del tamaño de muestral adecuado. Tiene que ser representativo y luego homogéneo, criterio de inclusión, exclusión, eliminación similares, para que tu población sea homogénea y tus hipótesis no divaguen por variables intervinientes o variables confusoras. Y tercer principio, debe haber representatividad o aleatoriedad, quiere decir que tu muestra debe ser más de 1.400, tu población que diga más de 1.400 para sacar esos 1.400 de un tamaño muestral, tanto en casos como en controles o cohortes como controles, de una población mucho más grande. Y ni siquiera tienes esos casos. ¿Por qué? Porque estás investigando en un pueblito, en una posta, en un hospital, y eso no es población, pues. Esa es la gente que llega a atenderse. Peor, todavía hay un alumno que dice, doctor, voy a pedir la prevalencia de anemia. ¿Y en dónde? En un centro de salud. A ver, explícame eso. ¿Cómo prevalencia de anemia en un centro de salud? Y si yo les digo a todos los niños anémicos que mañana vayan al centro de salud, paso con un parlante, niños anémicos vayan al centro de salud y van 4.000, o sea, la prevalencia de la anemia en el centro de salud es 100%. Eso que estás diciendo tú es descabellado, le digo. Porque una prevalencia de una enfermedad es la cantidad de aquellos que tienen la enfermedad por una población determinada por límite poblacional, ya sea distrito, barrio, ya sea provincia. Y me estás hablando que los que van a un centro de salud tienen prevalencia, tienen incidencia de tuberculosis. Esos son piedras. Está mal definido, totalmente irrelevante, incoherente y mal planteado. O sea, definitivamente eso no tiene ningún sentido, pero así publican sus tesis, así hacen sus trabajos. Entonces luego se quejan porque rechazan sus trabajos en artículos científicos internacionales, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ok? Entonces las prevalencias son poblacionales. Y las tasas de cálculo de la muestra, cuando es un estudio de causas y controles, cohorte, perspectiva histórica, corte en perspectiva, corte retrospectiva, factorial, necesita un tamaño de la muestra suficiente. Y ese trabajito que hiciste en 80 casos, 70 casos, 90 casos, es un estudio de serie de casos, porque ni siquiera cumplió con aleatoriedad, con representatividad, con nada. Simplemente fue lo que tú pudiste coger, lo que tú pudiste encontrar de un tema muy especial y los buscaste con ahínco. Entonces, como le digo, 9 de cada 10 tesis que los alumnos de la salud sacan como sus tesis son estudios de serie de casos. No son ni casos de controles, ni cohortes, ni correlaciones, ni nada por el estilo, porque no cumplen con la suficiencia mínima. E incluso diría un colega mío, ¿no? El doctor Ciro Maguiño, que ni siquiera serían serie de casos, porque no son casos raros ni extraños, son casos comunes. Él los descartaría por completo de investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno hace una definición correcta. Si quieres investigar en serio y quieres hacer un diseño observacional, casos y controles cohortes, pues cumple con la meta, con la representatividad, con el tamaño de la muestra y no tratemos de encajar o decorar y maquillar cosas. Entonces, los estudios de casos son esos, lo que tú puedes encontrar, casos muy difíciles, casos muy complejos, elementos ya poco accesibles o de algo nuevo que se presenta. Ya cuando eso se vuelve más complejo, harás cohorte, casos y controles, cuando ya es más popular, ya se ha difuminado, ya se ha difundido y es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en la segunda ola o tercera ola del COVID ya podíamos hacer un montón de trabajo, casos y controles, cohorte, corte en perspectiva, corte retrospectiva, factoriales, anidado múltiple, anidado con seguimiento secuencial, secuencial longitudinal, con multiporte y multiporte, etcétera. Podíamos trabajar diferentes tipos de estudios, hasta experimentales, ¿no? Hasta experimentales, ¿no? Un estudio pseudo experimental, pseudo digo porque nunca fue experimental, fue el de la ivermectina, que fue pues dos falacias ad hominem que definitivamente trataron de probarle al mundo que la ivermectina era buena. ¿Y cuál era la falacia ad hominem? Que le daban ivermectina que entrevistaban a los pacientes que no estaban muertos, que eran jóvenes, que no eran obesos, que habían tomado ivermectina.
pues el COVID solo mataba a los pacientes con obesidad mórbida, con un perímetro abdominal mayor de 90 centímetros en la mujer y mayor de 110 centímetros en el hombre. Y que además, el COVID además mataba a pacientes con comorbilidad, con pacientes con hipertensión arterial, pacientes con este, diabetes o con triglicéridos elevados o problemas cardíacos y de fondo. Entonces, la encuesta a los pacientes que habían tomado ivermectina eran pacientes menos de 30 años, eran jóvenes sin perímetro abdominal elevado y habían dicho que habían sobrevivido por ivermectina. Obviamente, estas dos grandes investigaciones muy bonitas, muy importantes, fueron desmentidas por más 13.000 cartas al editor que desarticularon y desacreditaron por completo el uso de la ivermectina, ¿no? Lamentablemente, pues, si no mantienes un buen diseño de investigación, estás mintiendo a la gente, mintiéndote a ti mismo y estás haciendo un trabajo falacia ad hominem, ¿no? Que no debe hacerse porque la ciencia no debe engañar, porque ¿qué pasa? Mucha gente tomó la ivermectina como una falsa sensación de seguridad y por eso que Perú tiene el récord número uno del mundo en muertes y en contagio de COVID-19, gracias a la ivermectina. Si la gente nunca hubiera creído que la ivermectina era un potencial, este, preventivo o vacunativo o tratamiento terapéutico del COVID, no hubiéramos muerto en tal magnitud, ¿no? Acuérdense que durante todo el 2020 fuimos número uno en el mundo en muertes, porque la muerte se calcula por tasas y la tasa según la cantidad de enfermos por muertos y la tasa de muertos por población. Fuimos número uno en el mundo en muertos por total de población, pero seguimos siendo los número uno en el mundo por muertos en razón de la cantidad de infectados y diagnosticados por COVID. O sea, nadie nos ha superado por tasa de mortalidad post-enfermedad. O sea, somos los campeones del planeta. Gracias a que pues, y se hizo una falsa investigación en una sola casilla pseudo experimental que trató de mostrarle al mundo que la ivermectina tenía efectos. Y eso es un paso más allá del caso control. Y tienes que tener un trabajo experimental bien diseñado. El trabajo de diseño experimental pues tiene que ver con todos los elementos relacionados con su cálculo de la muestra oportuna, con su representatividad, con la evitación o el control de factores confusores. Si tienes una variable interviniente, harás pues un cuadrado latino, dos variables intervinientes, una variable interviniente, un diseño de bloques aleatorios, dos variables intervinientes, un cuadrado latino, tres variables intervinientes, ya tu experimento se te cayó al piso, ¿no? Ya no existe experimento, el experimento simplemente murió. Es un mal control, ¿no? Y bueno, empiezas con la serie de casos, ¿no? Como le digo, miles de tesis, 9 de 10, yo calculo que en estudiantes de medicina, obstetricia, enfermería, ¿cómo se llama tecnología médica, farmacia, laboratorio, 9 de 10 son estudios de casos, o series de casos, ¿no? Bueno, ¿qué hace una serie de casos a nivel poblacional? Definen una enfermedad, un problema de salud a ser estudiado, se estudia un sistema para capturar datos de un estatus de salud y para ver sus factores relacionados en diferentes casos consecutivos que van apareciendo, ¿no? Entonces, como vemos, es importantísimo hacer un estudio de serie de casos, ¿no? Y hay que tener un requerimiento mucho para la interpretación, porque la serie de casos la tienes que interpretar de esta forma. Por ejemplo, el diagnóstico es muy importante. Hay que definir qué es un caso, ¿no? Y luego hay que definir la mortalidad de ese caso. Luego hay que determinar la causa de muerte. ¿Por qué pongo definición del caso, mortalidad o causa de muerte? Porque un estudio de caso en ciencias de la salud normalmente no se hace de pacientes que vayan a sobrevivir. Como le digo, la magnitud para la elección del caso es gravedad y severidad, ¿no? La gravedad se ve en la magnitud de la enfermedad y la severidad si acaba en letalidad con muerte, ¿no? Entonces, obviamente, esas dos cosas son muy importantísimas. Por eso que defines el caso para mortalidad y como causalidad de muerte. Eso es fundamental. Si tú haces un estudio de caso, por ejemplo, cómo vive la gente con psoriasis, está bonito, ¿no? Pero nadie te lo va a publicar porque no tenemos una tasa de mortalidad directa por esa patología. Entonces, lo que estamos hablando aquí, publicar estudios de casos, series de casos. La fecha cuando la enfermedad o muerte han ocurrido, hay que registrarlo, ¿no? El sitio donde la persona vivía, trabajaba, hay que ver todo el contexto, todo lo holístico alrededor de ella, las características de las personas que tienen sus datos de filiación, es muy importante establecer porque algunos de los factores o variables que puedan aparecer en los datos de filiación podría ser un elemento de riesgo que está relacionado con el caso, ya que este es un preludio de un estudio de causa y controles y cohorte, pues ahí vamos a observar y vamos sospechando, entendiendo, conceptualizándose. Pero doctor, a mí me han dicho que yo hago una investigación
cuando hay antecedentes del tema. Es que eso ya es un caso control cohorte o un estudio analítico. Cuando estamos en un estudio de caso, no se sabe cuál fue la causa. Por eso estás investigando. Por eso estudias los datos de filiación para poder sospechar o entender o tratar de relacionar algunos de los elementos coincidentes a los casos o serie de casos que han aparecido. También la oportunidad de recolectar casos adicionales de registros médicos, la posibilidad para la clasificación electrónica de datos o de la persona directamente haciendo una entrevista directa, ¿no? El tamaño y características de la población de riesgo es muy importante, ¿no? Porque a nivel poblacional los estudios de casos son bastante relevantes. ¿Qué datos adicionales debemos trabajar en una serie de casos, no? Los datos de las series de casos pueden ser ligados a otros datos de salud en el pasado o en el futuro, datos de mortalidad que pueden ser ligados a admisiones hospitalarias, incluyendo el nacimiento o datos infantiles, registrar el cáncer, otros registros para obtener información cómo se expone esta enfermedad, ¿no? Los casos pueden ser conectados con una información adicional, ¿no? En este tipo puede cambiar el diseño de serie de casos o un diseño de cohorte incluso. Por ejemplo, yo empecé haciendo un estudio en el año 2004 en el Hospital Rebagliati para determinar una serie de casos de mortalidad por cáncer de colon. Entonces empezamos estudiando todos los casos que habían de serie de colon en hospitalización del Hospital Rebagliati durante el primer mes. Pero ¿qué resulta? El chico de sistemas nos dice, no puedo sacarlo de un mes, solo puedo sacarlo del año. Entonces llevé mi zip, un zipeador, que es una maquinita como lector de disquete antiguo, parecido a este lector de CD, ¿ok? Lo llevé y entonces compramos un zip que tenía la capacidad de 1 mega, y que diga de 100 megas, y nos pasaron pues toda la información, ¿no? Entonces teníamos toda la base de datos del Rebagliati, no, de todo el Seguro Social, ¿no? Acerca de casos de cáncer de colon. Entonces, pues ya teníamos la base de todo el Seguro Social, pero teníamos falsos positivos de cáncer de colon y falso negativo. Entonces, el estudio de caso que empezamos a hacer a la final se convirtió en un estudio de casos y cohortes, ¿no? De qué diga de casos y controles. Entonces, a veces tus diseños pueden ir migrando dependiendo de la información que tengas o de la base de datos que manejes, ¿no? Entonces, nosotros pensamos hacer un estudio bien interesante de cáncer de colon, pero el cáncer de colon no era necesario para hacer un estudio de caso o una serie de casos, sino todo lo contrario, pues ya para hacer un estudio de casos y controles, porque ya es algo no novedoso y es algo común y es algo frecuente, ¿no? Entonces, a la final les acabamos haciendo un estudio de casos y controles, ¿no? Muy interesante cuando tú empiezas haciendo los estudios de serie de casos, como te digo, porque son novedosos al inicio, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas de hacer un estudio de serie de casos, no? Por ejemplo, a nivel poblacional permiten dos formas únicas o posibles de visión y análisis epidemiológico. Primero, ¿no? Señala a nivel nacional o incluso internacional la perspectiva poblacional de la enfermedad. Entonces, gracias a que hemos hecho estudios de serie de casos de tuberculosis, por ejemplo, en cierta zona de Loreto, gente de todo el mundo viene a hacer investigación ahí en Loreto porque hemos hecho estudios de caso de tuberculosis endémica, en Iquitos Nauta, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es que los patrones de la enfermedad pueden ser relacionados con aspectos de la sociedad o el ambiente. Porque en Iquitos Nauta hay mucha tuberculosis. ¿A qué se debe? ¿No? Entonces se empieza a relacionar. Eso es otra fortaleza importante y por eso uno saca datos de filiación, ¿no? Y datos de la población y la comunidad. Estos elementos relacionados pueden afectar a la población, ¿no? Pero no hay una medición sensible a nivel individual. Porque acuérdense que el estudio de caso poblacional se hace a nivel grupal, a nivel masivo. Por ejemplo, la concentración de ozono a nivel del suelo y el grosor de la capa de ozono en la atmósfera de la Tierra, por decirlo. O, por ejemplo, la concentración de relaves mineros y su relación con el cáncer hepático infantil. O, por ejemplo, la presencia de arsénico en el agua de Tumbes, del río Sarumía, y su relación con la anemia infantil y con la insuficiencia renal infantil. Acuérdense que en Sarumía y alrededor del río Sarumía tenemos la más alta tasa de insuficiencia renal infantil. Y curiosamente el río Sarumía pues está contaminado con arsénico y está contaminado con relaves mineros y con todo lo que son desechos de minería. Entonces, de alguna manera esto ha generado problemas de filtración del agua potable que llega como agua potable a ser contaminante y venenosa para los niños que son los que se enferman de esta insuficiencia renal, ¿no? Bueno, en conclusión, vamos a ahora ver qué es un reporte de caso. Hemos hecho serie de casos. Un reporte de caso, por otro lado, es la forma más elemental de un estudio descriptivo.
consiste en una detallada descripción de un solo paciente. Bueno, el reporte de caso de un solo paciente. Como les comentaba yo, el toracópago al inicio, ¿no? Bueno, y eran dos, eran siameses. El objeto de un reporte de caso es hacer una contribución al conocimiento médico, presentando aspectos nuevos o instructivos de una enfermedad determinada. Todo lo nuevo, o sea, no es que yo repita, oye, voy a hacer un estudio de este paciente diabético, ya, a ver cómo se hace su fístula y se pone la insulina. Es que eso ya se conoce. Y se supone que la ciencia no repite información que ya conoce. Y el primer estudio de caso de un paciente diabético que se hizo fístula y se colocaba insulina fue en 1914. O sea, ni siquiera es recientemente conocido. Y hay alumnos que quieren hacer estudio de caso de un tema común. Es una cosa que no se debe hacer porque significa, primero, que nadie te va a publicar, o de repente te van a publicar en una revista local, pero segundo, que estás quemando energía en vano, porque estás haciendo investigaciones en temas no pertinentes. ¿Ya? Entonces, siempre presentar aspectos nuevos, ¿no? O instructivos de una enfermedad determinada. Los casos clínicos son considerados usualmente para un informe son aquellos que cumplen algunas o varias de las siguientes condiciones. Primero, están relacionados con una enfermedad nueva o poco frecuente. Eso que quede siempre en ustedes, por favor, ya. No, no. Cada rato, bueno, yo soy revisor par de una revista científica de Nature, también de Lancet, ¿no? En ambas me han invitado como revisor par, ¿no? En Springer también. Y lo que pasa es que nos llegan artículos muy interesantes, ¿no? Dice, un paciente viviendo con VIH y vemos todos los análisis, la evolución y todo, pero ese es igual a otro millón de pacientes con VIH. Entonces, uno le manda pues la respuesta al que va a publicar, le dice, bueno, está interesante tu tema, ah, pero no conlinda con los objetivos de la revista. Muchas gracias, ¿no? Porque no da nada nuevo, ¿no? O sea, si se publicaran el millón de pacientes con VIH, su historia clínica, pues todas las revistas científicas se abarrotarían de estudios repetitivos sin sentido. Se supone que el estudio de caso o el estudio de serie de casos no es repetitivo, es novedoso. Y más novedoso que los estudios de cohorte, casos y controles y que cualquier otro. El aspecto de lo novedoso es vital aquí, ¿no? Están relacionados con una enfermedad nueva, ¿no? O poco frecuente y muestran alguna aplicación clínica importante. Siempre es relevante eso, no solamente ver, caramba, cómo se murió, sino cuál es la aplicación clínica, ¿no? Entonces, un reporte de este caso individual, ya sabemos que es un caso, una persona, una cosa rarísima, ayuda a aclarar la patogénesis del síndrome o de la enfermedad. Eso es muy importante, ¿no? Muestran la relación no descrita previamente, ¿no? Entre dos enfermedades, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la aparición de vitiligo con psoriasis, por decir que si es que nunca haya aparecido antes, ¿no? Me imagino que podemos establecer una relación entre esas dos. O la relación, por ejemplo, entre sarcoma y kaposi y tuberculosis. Bueno, los primeros que relacionaron eso fueron en 1981, ¿no? Cuando aparecía el tema del VIH, ¿no? SIDA. Entonces, pero algo que no se ha escrito entre dos enfermedades. O sea, por eso que para mí es más fácil hacer un estudio de cohortes, casos y controles que un estudio de caso. Porque encontrar casos nuevos, novedosos y relevantes no es fácil. Pero si abrimos los ojos, lo podemos hacer. En sí sabemos el proceso de comunicación y quiere dar un mensaje del A ver, emisor. un ratito, por favor. Dejo de compartir porque alguien está en plena clase. ¿Pueden silenciar, por favor? ¿Ya silenciaron? Ya, ¿no? Ok, sí, ya silenciaron. Bueno, regreso, ¿ya? Ok. Entonces, además de un reporte de caso, describen una complicación nueva, por ejemplo, de un tratamiento fármaco. Hace muy poco, hace 9 años, el ketorolaco era usado enormemente por la población mundial. Y nadie lo cuestionaba. 9, 10 años el ketorolaco fue usado ampliamente, ¿no? Hasta que empezaron a haber varias enfermedades autoinmunes, hasta que empezaron a haber infartos espontáneos, empezaron a aparecer accidentes cerebrovasculares en gente joven, sobre todo en chicas, en sus periodos menstruales, y empezaban a haber embolia durante la menstruación. Entonces, una cosa rarísima, ¿no? Entonces, volvieron a estudiar el ketorolaco y, señoras y señores, el ketorolaco ahorita es una
fármaco proscrito en el mundo, ¿no? Porque no sabíamos que tenía 149 complicaciones y efectos colaterales y riesgo de mortalidad. O sea, es una cosa bastante grave, ¿no? Entonces reevaluaron el ketorolaco y caramba. Y eso fue hace 9 años. O sea, quiere decir que tanta gente ha muerto a través de la historia por el consumo de ketorolaco, ¿no? Porque pensaba que era un fármaco bastante bueno y positivo. Y lo era, ¿no? Te calmaba tu migraña, dolor de cabeza, dolor articular, ¿no? Pero bueno, si hace 9 años lo reevalúan, encontraron pues algunas complicaciones. Bueno, hicieron un estudio de caso, porque curiosamente los pacientes que habían fallecido habían consumido ketorolaco, y luego ampliaron el estudio de caso y lo ampliaron, y lo ampliaron, y lo ampliaron, y lo ampliaron, y lo siguieron ampliando hasta que encontraron en casos y controles, en cohortes y luego en experimentos que efectivamente el ketorolaco era mortal, ¿no? Y que estaba relacionado con coagulación intraoscular diseminada, estaba relacionado con problemas de accidente cerebrovascular, de paro cardíaco, de infarto, ¿no? ACV fulminante a nivel de la arteria cerebral media, o sea, en múltiples efectos hepáticos y colaterales, elevación de enzimas hepáticas, etcétera, ¿no? Entonces, no sé cómo durante 75 años se usó ketorolaco y recién hace 9 se descubrió los efectos nuevos, ¿no? O sea, ahí se escribe una complicación de un tratamiento fármaco, ¿no? Da un ejemplo de un enfoque práctico. Otra utilidad es dar un enfoque de enfoque práctico y novedoso para el diagnóstico y manejo de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando en el año 1994, cuando yo estaba en la universidad, ah, llegó un médico y decía, bueno, todas las mujeres cesareadas, por favor, se me van a parar, se van a caminar y se van a ir a su casa. Todo el mundo decía, está loco este hombre, ¿no? Porque 3 días se queda la mujer cesareada, descansa, alimenta a su bebé y se va a su casa después de 3, 4, hasta una semana a veces, ¿no? Entonces este doctor llegó y dijo, no, ayer lo han operado, hoy se me van. Y bueno, obviamente todo el hospital se consternó. Era un médico que venía de Inglaterra y que definitivamente había venido a hacer su tesis en Oxford sobre el alta temprana, ¿no? Fue uno de los primeros médicos que hablaba del alta temprana, post-cirugía. Hoy día ya no se cuestiona eso, ¿no? Es mejor una alta temprana post-cirugía para que te recuperes en casa antes que tener infecciones intrahospitalarias. Pero que en 1993, cuando ocurrió esto, era un escándalo. Un escándalo, porque el paciente tenía que estar una semana en el hospital. Y había mucha infección, mucha contaminación de herida operatoria y la gente se moría, ¿no? Incluso en el año 1994, 95 se hacía la cesárea mediana. Quiere decir, a nivel de la línea alba se cortaba y se sacaba el niño por ahí. Y decía, uy, qué bonito, qué facilito. Mira, cortamos la línea alba y hacemos la cesárea del ombligo hacia abajo y listo, sacamos el útero, el niño sin problema. Hacemos una cesárea vertical. El problema era que no seguían la solución de continuidad del músculo y eso producía hemorragias y una tasa de mortalidad altísima. Se morían más o menos una mujer de cada 10 cesáreas. Cuando hicieron la Feinstein ya se moría 2 de cada 100. Pues, obviamente, pero tuvieron que hacer las primeras Feinstein para poder determinar esto. Entonces, el uso práctico y novedoso de un tratamiento, una intervención, un procedimiento también es relevante, ¿no? Tú puedes hacer 2 cesáreas con una técnica novedosa y haces tu reporte de caso y lo publicas en el mundo, ¿no? Pero tiene que ser eso, novedoso, ¿no? Representan aspectos psicosociales esenciales en el enfoque del manejo, prevención o problema de enfermedad. Por ejemplo, se les da a los niños de todo para superar la anemia y no la superan. Hay un estudio de caso, sería por qué algunas mamás se han superado la anemia de sus hijos y por qué miles de niños, o cientos de miles, o millones de niños en el Perú siguen con anemia, ¿no? Entonces hay que hacer ese estudio de caso de aquellas mamás que hacen que los niños se recuperen de la hemoglobina baja y recuperen la salud de su sangre y por lo tanto ya no tengan anemia, ¿no? O sea, el estudio de caso sería positivo ahí, ¿no? Porque en ninguna funciona, ni los nutrientes, ni el suplemento de hierro, funciona muy bajo y a muy bajo nivel y no es significativo la intervención. Entonces, ahí podemos hacer estudios de caso también relevantes porque es algo que no tiene solución, es algo que no se sabe por qué, es algo que no tenemos una explicación todavía, ¿no? Y bueno, ya resumiendo lo de serie de casos, ya lo hemos visto, ¿no? Describe las características de un número de pacientes de una enfermedad,
Este estudio no se compara con un grupo no tratado, con grupo control. Como le digo, por ejemplo, hay gente que dice, profe, factores de riesgo del cáncer. ¿Y a quiénes estudia? Solo los que tienes cáncer. Es estudio de caso, puede ser de caso. No, es que no tengo grupo control. Es un estudio de serie de casos. No tienes de grupo control, has hecho 50 personas y encima es por conveniencia y a tu antojo. O sea, y no has agarrado muestra y le llamas no probabilístico. Ese es un estudio de serie de casos. Pero borra tu hipótesis de tu tesis. Quítale la hipótesis, quita todo, porque no tienes un grupo de control para comparar, por lo tanto, no estás midiendo causalidad, no estás midiendo relación de variables. Estás tratando de generar una sospecha y estás sacando los primeros indicios de los estudios de caso. Y bueno, para cerrar esto, simplemente repasar, ¿no? Lo que habíamos dicho, hay dos tipos de estudios, descriptivos, analíticos experimentales, y dentro de los descriptivos, ¿no? Describimos la frecuencia sin buscar relaciones causales. Aquí están los reportes de casos individuales, serie de casos, estudio de prevalencia, estudios psicológicos. Hemos hecho los primeros. En los experimentales, ya saben ustedes, se evaluó la eficacia efectiva de intervenciones asignadas por el observador, por lo tanto manipulamos variables. Y a nivel observacional investigamos las causas, etiología, predictores, factor de exposición a elementos no controlados, ¿no? Entonces, antes de concluir, me gustaría compartirles, ¿no? Un pequeño ejemplito de un estudio de serie de caso, ¿no? Para que vean un poco en vivo, ¿no? Este, ¿Qué estudio de serie de caso existe aquí, ¿no? Por ejemplo, le voy a mostrar a este de acá. A ver, me dicen, por favor, si se logra ver. A ver, ahorita lo voy a compartir un ratito. Acá está compartir. Ya está. ¿Me dicen si pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, Sí, ¿no? doctor. Perfecto. Esta es la revista chilena de infectología, ¿no? Este trabajo es histoplasmosis diseminada e infección por VIH. ¿Qué tiene de interesante? Que normalmente la infección por VIH no es frecuente encontrar histoplasmosis diseminada, ¿no? Entonces, la histoplasmosis diseminada va con otros tipos de enfermedades autoinmunes, en cáncer, en problemas de depresión inmunológica de otra naturaleza, pero no con VIH, especialmente cuando ya existe tratamiento targa, ¿no? Entonces, acá se presenta una experiencia clínica, ¿no? De una serie de casos, ¿no? Una serie de casos de un hospital peruano, ¿no? Y esta serie de casos de este hospital peruano, ¿no? Lo ha presentado Giancarlo Pérez, Julio Maquera, Cristian Mejía, ¿no? Medicina interna de la Almenara y unos coautores de la Universidad de Tacna y Huancayo, ¿no? Entonces, ¿cómo presentan acá un estudio de serie de casos? Muy facilito, mira, hacen un resumen con las características de introducción, objetivo, material y método, resultados y conclusiones, ¿no? El abstract igual, hacen una pequeña introducción. La diferencia a comparación de un estudio completo, un ensayo clínico o un estudio, artículo original, ¿no? Es que esto no pasa de 2.000 palabras, ¿no? O 2.500 palabras, dependiendo de la revista. Aquí está en modalidad Vancouver, elevado, ¿no? Tiene su introducción muy cortita, muy escueta, su metodología en la cual pues han revisado retrospectivamente registros electrónicos de pacientes con VIH, con diagnóstico entre el año 1996 al 2014 en el Hospital Almenara, etcétera, etcétera. Ok, explican cómo han seleccionado sus datos de la base de datos y luego sacan sus resultados. Este estudio de serie de casos, ¿no? Hacen el análisis de las historias, lo meten en una base de datos, ¿no? Características del VIH, la admisión, la edad promedio, siempre es muy importante los datos de filiación. En un estudio normal, formal, no se hace esto, se separa la caracterización de la muestra en un artículo original como un pequeño primer resultado, un segundo bloque de resultados, en la estadística descriptiva de cada una de las variables, y luego un tercer bloque de resultados o una tercera tabla, la estadística inferencial relacionando las variables que tienes. Aquí no, aquí se hace una descripción genérica a ver qué hay y lo que salga, porque estamos explorando recién una serie de casos, ¿no? Los signos y síntomas de la enfermedad, qué cosa está pasando aquí,
y luego de los signos y síntomas de la enfermedad, lesiones mucosas, lesiones en la piel, sangrado digestivo, el reporte del examen de laboratorio, ¿no? Entonces, y bueno, están hablando básicamente del recuento del linfocito CD4, ¿no? Entonces luego presentan una siguiente tabla donde establecen el método diagnóstico de histoplasma, la localización anatómica de la muestra, ¿no? Y algunos detalles que pueden encontrar. Luego de redactar estos resultados muy puntuales, muy concretos, hacen una discusión con la literatura muy abundante. Miren, es una revisión de literatura bastante completa, bastante exhaustiva, ¿no? Y luego de la discusión, ¿no? Las referencias bibliográficas, ¿no? Y acá tenemos pues un estudio de serie de casos. Entonces, básicamente, podemos coger varias historias de algo extraño o raro que normalmente no pasa o un caso bastante excepcional. Bien, voy a grabar este ejemplo para, no sé si se puede compartir por aquí. Se los voy a mandar para que lo vean y también con los PPTs con los compañeros que han organizado la presentación. Bien, chicos, gracias. Si hay alguna pregunta, por favor, me gustaría saberla. Si no, hemos tratado de aportar con lo mejor que hemos tenido para esto. Gracias. Bueno, buenas noches nuevamente, doctor. Muchísimas gracias por esa excelente ponencia. Fue muy fructífera para todos, sobre todo con la finalización acerca de presentar el reporte de caso, la serie de caso. Y bueno, como le mencioné ya, si tienen alguna pregunta o duda adicional, no duden en escribirla en el chat o desde ya prender sus micros y ya hacer su pregunta correspondiente. Entonces, Buenas noches, Fernanda, soy de Nicaragua y escuché su ponencia extraordinaria. Gracias por sus conocimientos compartidos el día de hoy. Yo tenía una pregunta, doctor. La escribí en el chat, pero ya que estoy aquí, tengo la oportunidad de comunicarme con usted, la repetiré nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre estudio de casos, reporte de casos, series de casos? O sea, los estudios de casos son dos: reporte de caso y series de caso. El reporte de caso es una persona, un individuo, una historia. Y la serie de casos son varios individuos, varias personas. Pueden ser varias personas en un hospital y ahí sería solamente serie de casos. Y le apellidamos serie de casos poblacional cuando esa serie de casos pertenece a un grupo poblacional, como una provincia, un departamento, un lugar, como había explicado, Pacaya Samiria, Pebas, Socos, o cuando vamos a La Oroya y tenemos la enfermedad de Carrión, por ejemplo, ¿no? La enfermedad de La Oroya. Entonces, repito, estudio de caso, un solo caso, es una persona. Serie de casos, varias personas con una enfermedad extraña o nueva, y serie de casos poblacionales cuando lo ubicamos a nivel geográfico. Eso sería. Gracias. Gracias a usted, doctor. Entonces, decir reportes de casos o reporte de casos prácticamente sería lo mismo, doctor. Sí, definitivamente. Salvo que el reporte de casos te esté refiriendo a un solo caso o te esté Ujú. refiriendo a una serie de casos. ¿Sí? Oh, Hay que especificar. gracias. ¿Y Perfecto. hasta qué tamaño de muestra puedo decir yo? Si tengo 20, ¿estaría hablando igual de estudios de casos, doctor? No depende de la cantidad de la muestra, sino depende de la accidentalidad de la muestra. Si tú coges a Oh, los que tienes a la mano y es un caso raro, es una cosa que es novedosa, es un estudio de caso, así sea 300. Pero si es una cosa que no es novedosa, que no es rara, y vas a asociar variables, ya no sería para nada estudio de caso. No sería, se llama caso porque son cosas extrañas, nuevas y novedosas. Entonces, si, por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio de caso con 270 casos. ah, O sea, y no hemos cumplido con sus controles, porque era lo que aparecía en la población. La gente que estaba enferma con Pseudomonas aeruginosa. Entonces, esta gente que estaba con infección de Pseudomonas aeruginosa era bastante,
pero no podíamos compararla con un grupo control porque no había la posibilidad. Entonces nosotros lanzamos una serie de casos de un grupo grande, de algo raro, de una enfermedad extraña que vino pues por los movimientos de los huaicos y esto. Los mosquitos empezaron a transmitirlas porque se salieron los cementerios, viejos virus, viejos parásitos, viejas bacterias empezaron a aparecer, los mosquitos empezaban a picar y la gente empezaba a enfermarse de Pseudomonas y Proteobulgaris, ¿no? Y entonces empezaban a ir a cuidados intensivos a montones. Entonces, un estudio de serie de casos, ¿no? Porque es raro, novedoso, interesante, no hay un límite. Ya pasa la serie de casos cuando tú dices casos y controles. Voy a estudiar 50 con cáncer de pulmón, 50 sin cáncer de pulmón. 200 con cáncer de pulmón, 200 sin cáncer de pulmón. O si no, utilizo un poder de 2, 3 o 4. Uno por dos casos, un caso por dos controles, un caso por tres controles, un caso por cuatro controles, ya diseño. Pero si yo encuentro lo que hay en el camino, es un estudio de casos, siempre y cuando sea original. ¿Y qué pasa si un muchacho quiere investigar la relación de el dengue hemorrágico digamos, y el hígado graso? Ya, por decir. Ya, entonces, de repente hay 1000 estudios de eso y ya está determinado, no es nuevo. Entonces, y él dice, lo estudia solamente en los que tienen dengue hemorrágico, sin un grupo control. Fuera estudio de casos si es que fuera original. Pero si no es original, es una investigación descriptiva solo para contar datos, ¿no? Ni siquiera se llamaría estudio de caso y tampoco se llamaría estudio analítico. Solo se llamaría un estudio exploratorio descriptivo. Nada más, ¿no? Por eso que el Oh, estudio de caso tiene mucho valor. gracias, doctor, por su A explicación. usted. Ok. Casi Johan Sumaet. adelante. Sí, sí, doctor. Buenas noches. Bueno, agradecer, la verdad, la ponencia me pareció muy interesante. Y tengo una duda. Digamos, en su rol de revisor par en las revistas que mencionó, ¿cuáles han sido las razones más comunes por las que ha llegado a rechazar algunas series o reportes de caso? Las razones más comunes han sido de que los temas son comunes. Por ejemplo, han presentado temas de preeclampsia, han presentado temas de diabetes mellitus, han presentado una recopilación de historias de accidente cerebrovascular sin ninguna particularidad, solamente de arteria cerebral media. Han presentado casos de lo que es cirrosis hepática avanzada. Nada nuevo. Cosas que se vienen presentando de 1935, 40, en miles de serie de casos. Y entonces uno le da pues el rechazo y le pasa el link de los años de los trabajos de los años 80, 90, de los casos que se publicaron en esa época de esas condiciones. O sea, ¿cuál es el valor agregado? ¿Qué has encontrado de nuevo que no diga Hamilton, que no diga Farreras, que no diga Mason, que no esté en cientos y miles de investigaciones previas? O sea, si es un estudio de serie de casos o de caso que repitan lo mismo y no tiene el valor agregado de la originalidad o de aportar algo nuevo al conocimiento, entonces no tendría sentido. Lo que nosotros tenemos que tener en claro, que esta obligatoriedad no se da en estudios analíticos como casos y controles o cohortes. No se da, pero porque hay una asociación de variables conocidas, pero en los estudios de casos sí tienes que ser muy original, ¿no? Porque esa es justo la primera configuración que te justifica no cumplir con un diseño. Es tan novedoso, tan interesante que analizas lo primero que encuentras. Es el primer estudio de caso que yo presenté en una revista cuando apareció el COVID a las 3 semanas. Saqué la asociación de la mortalidad de la muerte, la mortalidad del hombre versus la mujer. Y di pues la ecuación de muerte por primera vez al mes, mes y medio de haber salido el COVID. Entonces se alertaron las antenitas y empezaron a darse cuenta que eso podría deberse a un ECA2 de diferenciación que yo luego lo demostraron otros trabajos, ¿no? Gracias. Bueno, creo que Sí, está Chantal. Sí, sí, dime. sí, doctor, disculpe. O sea, también mencionó, ¿no? Que, digamos, podrían ser casos poco frecuentes. Eh, o sea, claro, sabemos que, bueno, sobre un caso parecido se presentan, bueno, hay, por ejemplo, no sé, 5 o 10 reportes de casos. Digamos que si el caso es similar, ¿hay un margen de número de estudios que ustedes
tienen de referencia o es que siempre debe haber como que algo nuevo? O, por ejemplo, no supongamos que ya hay 2 casos que se han reportado y obviamente es Se puede poco aceptar. frecuente, poco común. Se puede ¿Se puede aceptar. aceptar? Si es poco frecuente, se puede aceptar. O sea, si es poco frecuente o si es novedoso, ¿no? Si hay algo de poca frecuencia, de poca incidencia y que la has encontrado, sí es valioso, ¿no? Pero no algo como la diabetes mellitus, pues. Un Claro. montón de publicaciones. Paciente que vive con diabetes mellitus, ¿no? Y fístula, ¿no? O ponen, no sé, pues, el caso de la tuberculosis multidrogo resistente, paciente vía El Salvador. Yo digo, ¿qué tendrá este paciente? Algo que de nuevo, ¿no? De repente tiene una tuberculosis miliar, bovina, o tiene pues tuberculosis ósea, ¿no? Y de repente tiene alguna complicación con tuberculosis cerebral, le han hecho pues una amigdalectomía, nada, ¿no? Un paciente con tuberculosis, más de 400 millones de pacientes con tuberculosis que se han publicado en la historia de los casos clínicos y de los estudios, o sea, nada, ninguna novedad, entonces, y es muy abundante, nosotros somos muy ricos en tuberculosis, mucha abundancia de esto acá, entonces no hay ni un análisis nuevo, ni un hallazgo nuevo, ni una variante nueva, y ni siquiera es poco frecuente, es muy abundante, ¿no? Entonces ahí viene el problema, ¿no? Perfecto, Sí. doctor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Sayuri creo que había levantado la mano hace un ratito. O Chantal, creo. Sí, Chantal, o ya la bajó, ¿no? Buenas noches, profesor. Sí. Sí, yo de la mano. Sinceramente, me encantó mucho la ponencia que tuvo y por eso quería preguntarle si tiene otras redes sociales o de otras formas que hace ponencias así o charlas. Ah, sí. Acá les comparto mi canal, ¿no? Mi canal, a ver si los voy a compartir rápidamente. Un segundito, un segundito, un segundito. Vamos a compartir. Por aquí está, por aquí está, por aquí está. Sí, siempre cuelgo mis ponencias, ¿no? En mi canal ya de YouTube. Entonces ustedes entran a YouTube, ¿no? Entran a YouTube, uy, YouTube y ponen Alzamora de los Godos, ¿no? Y ahí van a encontrar, bueno, entran a cualquiera de mis videos, ¿ya? Cualquiera de mis videos. Y luego de eso entran. Uy, canal de responsabilidad, eso no es. No, justo ese no era, disculpen. A ver, otro, operación de variables. Ya, ya, entran ustedes a Bien, señores, mi, buenas tardes, ¿cómo les va? entran a Bueno, mi por acá carita, coordinando un ¿no? poco de Donde la está grabación, ahí, por eso... y ahí todos ustedes tienen la oportunidad de entrar al canal donde tengo publicados, ¿cuántos videos? A ver, déjame ver. 331 videos, 2.900 seguidores, ¿no? Acá publico todas las ponencias que doy, ¿no? Porque no tiene fines de lucro, obviamente. Yo hago una ponencia para algún lugar, la grabo, ¿no? Con OPS 30.3, ¿no? Y luego de grabarla, las cuelgo aquí. Y cuando hay alguna situación, alguna ponencia en particular, siempre la difundo a través de mis redes, ¿no? Entonces, atentos. Si no están en el momento en que hago la ponencia, siempre lo publico en mi canal, ¿no? Que es, acá se lo voy a compartir en el chat para que ustedes tengan el acceso. Dejaré compartir. Bien, dejamos de compartir. Ok, y acá le voy a poner en el chat el link de mi canal de YouTube, que tiene a su vez el link de todas las redes que tengo, ¿no? El Facebook, que tiene el link del TikTok y todos los otros medios que tengo. Bien, chicos, gracias. Creo que esas son todas las preguntas. Nuevamente, muchas gracias, doctor. También por las preguntas de los participantes que enriquecen un poco más sobre acerca de lo que tiene que ver con los estudios de caso. Y bueno, creo que más allá de agradecerle infinitamente por su presencia y por habernos compartido también su canal para difundir el conocimiento en general, eh, nuevamente gracias. Y me parece que eso es todo, a menos de que haya una pregunta última. Si prenden su cámara para tomar una foto, por favor, Ah, a mí me gusta sí, siempre sí. capturar la foto de las asistencias, por favor. Sí, Como estaría no genial. prenden todos,
Como no prenden todos, a ver si prenden sus cámaras para capturarlas. Ya, siempre me gusta tomar la fotografía de los que asisten. A ver, su camarita, los que puedan, por favor. Gracias. ¿Nadie? ¿O están bloqueados? Bueno. Bueno, si no pueden prender su cámara, una reacción en todo caso. Ya, ahí está, ya están prendiendo las cámaras, ya están prendiendo las cámaras. Como unos 10 segundos para que se arreglen el cabello, dicen. Ok, perfecto, muy bien. Ok, vamos a capturar entonces, ¿ya? A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, chicos, gracias por su tiempo entonces y su dedicación y su interés por la investigación. Nos vemos, un gusto, hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Antes de que los participantes se vayan,